Torna Fem Ciència, una sèrie fonamental per repensar el feminisme, la història i la cultura científica. Comencem! Avui contem amb Tània Pérez Bustos, investigadora feminista d'Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia a la Universitat Nacional de Colòmbia. És la fundadora d'Artesanal Tecnològica, col·lectiu interdisciplinar que treballa entre les pràctiques tèxtils i les tecnologies del coneixement i les cures. ¿Es la historia de la ciencia sexista? La ciencia es sexista y por tanto la historia de la ciencia también lo es, y creo que en general la historia misma no tiene por qué ser sexista, pero pues en general ha privilegiado contar las historias tanto de quienes tenían el estatuto del lenguaje, de la lengua, de lo escrito, y eso no siempre fue algo propio de las mujeres, sino que fue algo que se fue ganando. No siempre las mujeres fuimos figuras públicas, entonces yo creo que sí, tanto la historia en sí, en general, la historia, y por eso está todo este tema en inglés de hablar de her story, o sea, como de pensar en una palabra que no refiera a lo masculino directamente, que supone otras cosas, está pensada como desde la escritura, que son formas que no siempre han sido propias de las mujeres. Entonces, la historia por un lado y la ciencia, pues bueno, nace usualmente como un saber más también de hombres públicos, estos testigos modestos de los que ha hablado Donna Haraway, bueno, son hombres blancos muertos, se decía. Entonces, la ciencia occidental, clásica, sí, yo diría que sí, claro. ¿Per què costa mostrar referents femenines? Es la historia, o sea no hay otra gente que puedas ver ahí, es el mismo lugar, el género operando. Pues no es sorprendente que no sea así, funciona el mundo, desafortunadamente, lo cual no quiere decir que esa sea la única manera. Entonces, pues por eso el trabajo de mostrar otros referentes, otros lugares, otros rostros, otras tonalidades de piel, otros escenarios, otras formas de producir conocimiento, pero pues en un contexto capitalista en donde la ciencia sirve para ciertas cosas y también profundamente androcéntrico, en función de falocéntrico, pues de construir estos egos, de estas figuras públicas que hacen ciertas cosas, pues ahí ya vemos quienes no entramos en ese juego. Per què decideixes incorporar l'etiqueta feminista a les teves investigacions? No llamaría que es una etiqueta, porque las etiquetas se pueden quitar o no se puede cambiar. Yo diría que es una forma de nombrarse, ¿sí? Digamos, reconocer que hago parte de un legado y una serie de académicas que han propuesto una manera de comprender el conocimiento con las que yo me siento identificada. Entonces es una manera de yo sentirme parte de ellas, de ese legado que ha sido transformador, no solamente en las vidas, digamos, de quienes nos hemos llamado así, sino que también es transformador de la forma de la invitación que hay para ver el mundo, que está más consciente del lugar desde el cual se produce el conocimiento, los efectos que tiene y a quién beneficia y cómo, y siempre que están esas preguntas, pues por supuesto detrás de ellas está el género, como un determinante también de esas desigualdades, no como el único, pero más allá incluso del género, digamos que el feminismo también invita a una práctica, a una forma de ejercer, de involucrarse, de relacionarse con la transformación social. Quin paper juguen les dones en les tecnociències? Sigue siendo un territorio por conquistar, sobre todo por algunas mujeres, ¿no? O sea, la ciencia sigue siendo blanca, sigue siendo occidental, entonces, aunque haya mujeres que han, digamos, entrado a los círculos digamos, de esta ciudadela, no siempre ellas son mujeres diversas, ¿no? No siempre vamos a encontrar mujeres afrodescendientes, indígenas, del sur, latinas, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunas mujeres que han logrado allí ingresar, y creo que ahí hay que escuchar mucho los feminismos no blancos, digamos, que hablan un poco como problematizan un poco esta idea de lo femenino, de las mujeres en general. Si volvemos pues a la historia del feminismo negro y esta consigna de Sojourner Truth, cuando nos dice, ¿acaso no soy una mujer también? ¿De qué mujeres estamos hablando cuando pensamos que las mujeres están entrando a la ciencia?
o tienen ese interés? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los conocimientos que les son permitidos? Y las estadísticas igual lo siguen mostrando. Digamos, hay áreas muy clásicas de la ciencia, dura y humana y blanda, lo que quieras, que siguen estando muy negadas a la diversidad de género, y aun cuando están abiertas, la pregunta por la diversidad de género sigue siendo muy binaria, que es algo muy problemático. Quina és la situació de les dones a l'acadèmia a Colòmbia? Existeix una ignorància sistemàtica cap a les autores llatinoamericanes? Digamos, en la universidad en la que yo trabajo, que es la Universidad Nacional de Colombia, las tasas de ingreso en matrículas son muy bajas para las mujeres. Estamos hablando del 30%, 35%, con suerte llega al 40% de matrículas en ingreso a la educación superior, que es como, digamos, el primer escalón para uno poder entrar como en esa carrera académica. Las mujeres siguen no aceptando posiciones de poder, porque entre otras cosas el poder también significa cosas que son hartas, no dan ganas. Yo creo que en general, pues América Latina es un país que ha sido configurado por la colonización, y que eso hace que siempre, por la propia historia, los referentes europeos y más recientemente norteamericanos se conviertan en los referentes de hacia dónde hay que mirar. Esa es una, digamos, es una mentalidad muy propia de quien ha sido colonizado, ¿no? Pues porque el referente, el ideal a seguir está en el norte, por decirlo de alguna manera. No siempre la gente se toma el trabajo de mirar cuál es la trayectoria que una tiene, lo que una ha hecho, sino un poco asume, esta es la de latinoamericana, que entonces puede y nos puede venir a hablar de esto. Y no hay como un ejercicio de reconocer, bueno, cuál es el trabajo que tiene. Entonces uno de alguna manera como que me vuelvo, yo y otras colegas, por supuesto, que tienen como cierto lugar de reconocimiento, se vuelven como representantes, ¿no? Entonces, y de lo marginal. Quin significat polític té el brodat? Y comencé a trabajar con estas cosas hace más o menos unos 8 años, pues había alguna gente que bordaba y bordaba pues lo que siempre se bordan, y usualmente son estas figuras también de conocimientos que están anclados y que se están perdiendo porque están también encarnados en contextos en los cuales quienes lo hacen pues son usualmente mujeres adultas mayores y no hay quien quiera aprender las labores. Pero hay mucho trabajo artesanal, no solo el bordado, que pues tiene esa situación. Y esos saberes son saberes que están, digamos, encarnados en usualmente sujetos femeninos que han pasado también por procesos de escolarización, o sea, que aprendieron esto en la escuela, o sea, escuelas donde era importante conocer, digamos, esas ciencias domésticas, como en algún momento se les llamaron también, estaban muy asociadas, digamos, al mantenimiento del hogar. Y se asume durante mucho tiempo pues que quienes hacen estas cosas son mujeres que están en las casas, que son sumisas, que lo único que hacen es reproducir un cierto sentido de feminidad, y de hecho en algunos casos hay mucha resistencia de algunas mujeres de una generación posterior a la de estas mujeres, digamos, pero uno se da cuenta también que son formas de producir, de producir experiencia, de construir también conocimiento, que son profundamente transformadoras de la sociabilidad. Entonces estos espacios se convierten los espacios de hacer textil se convierten en espacios en donde, por ejemplo, mujeres que en un momento dado no tenían, o sea, estaban dentro de su casa haciendo sus bordados, de alguna manera pueden encontrarse con otras. Entonces se convierten en espacios de encuentro entre mujeres, de configuración también de eso femenino en colectivo. Y reconocer eso es muy importante. Como formas, digamos, de conocimiento y de expresión que no han sido vistas como tales, ¿no? Sino como pues algo meramente decorativo, ¿sí? Pero también han generado, digamos, mecanismos terapéuticos, son lo que yo he llamado en otros momentos también, son como tecnologías improvisadas de sanación para mujeres fundamentalmente que no han tenido, digamos, posibilidades de acceder a mecanismos, digamos, de cuidado proveídos por el Estado o proveídos por otros actores sociales. Es muy importante en contextos como pasa, por ejemplo, en Colombia, en donde hay conflictos endémicos tan
tan terribles, digamos, como los que hay aquí en Colombia, y mujeres que han logrado no superar, pero procesar, digamos, tramitar lo que han vivido a partir de estas formas de escritura, por llamarlos de alguna manera. El bordado como dispositivo, que lo textil, que el hacer textil como dispositivo es altamente complejo, por las transformaciones que es capaz de hacer, ¿no? Y los movimientos que hace también hacia el interior de quienes le practican. Entonces, pues por todas esas razones es profundamente político, no es simplemente una cosita que hago yo ahí en mi tiempo libre y ya. Com a artesanal tecnològica apedaça la cultura comunitària del brodat amb la tecnologia digital? Es que lo que hace el colectivo, la colectiva con la que nosotros venimos trabajando hace ya un tiempo, es un poco, se hace parte, digamos, de una reflexión más amplia también, que da cuenta de la importancia que ha tenido el hacer corporal artesanal en la generación de tecnologías que muchas veces no asumimos como corporales ni como artesanales, a menos que sea realidad virtual, ahí no hay cuerpo, ¿no? Es como que no nos imaginamos o el cuerpo que nos imaginamos que está detrás de la programación, pues es un cuerpo que no parece estar muy afectado, pero lo está mucho. Entonces, pues ahí, digamos, el trabajo hace parte de quienes han mostrado, pues que hay una relación histórica entre el hacer textil y el hacer tecnologías digitales. Pues esto no me lo inventé yo, ¿sí? Ya se mostró hace mucho rato, Judith Plant lo dijo en su momento, la relación entre unos y ceros está asociada a la forma en la que se teje, ¿no? O sea, el tejido es altamente binario, el primer computador es un telar, ¿sí? Pero incluso más adelante, las primeras tarjetas de cómputo, las tarjetas de computación madre de los computadores, eso tenía un componente que era muy bordado y además lo hacían mujeres. Las primeras computadoras fueron mujeres. Las primeras personas que hicieron el cómputo, o sea, este ejercicio de computar, pues fueron mujeres. Entonces ahí hay como un trabajo de reconocer que estas dos cosas están ficticiamente separadas. Hay mucho trabajo artesanal en el desarrollo de tecnologías como las que nos inundan, pues tecnologías de la información, y hay mucha tecnología en el bordado, y en el tejido, y en la costura, y en el trabajo de cestería. Hay mucha tecnología ahí. Entonces yo creo que lo que se hace un poco es un ejercicio de mostrar que esas dos cosas siempre, realmente nunca han estado separadas y que es una ficción social, la separación que se hace entre ellas. Ahora, creo que, pues sí, por supuesto, se puede hacer como aquí hablándolo y como diciendo, pues históricamente está hecho así, también se puede hacer pues haciendo ejercicios de exploración material que muestran la complejidad tecnológica del bordado y la complejidad artesanal de la tecnología, ¿sí? Entonces, pues también hay como una propuesta metodológica para que esas cuestiones no solamente se puedan entender porque me echaron un cuento de que los primeros computadores eran mujeres, no, sino porque en efecto yo puedo darme cuenta por mi experiencia, por la forma en la que me relaciono yo con esos objetos y esos materiales, que esas dos cosas están muy juntas. Entonces, pues bueno, creo que ahí también en el caso del colectivo, pues hay un trabajo que hemos hecho de generar espacios de encuentro, generar proyectos de investigación que juntan esas cosas en el hacer, no solamente la estudian, no solamente estudian la relación, sino que la performan, por decirlo de alguna manera. Muchas gràcies, Tània, per tu conversació. Aquest ha estat el primer episodi de la segona edició de Fem Ciència. No us perdeu els següents. Fins aviat!